Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz, presentadas por Mau Espinosa. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de esta semana. Es la semana 40 del 2023, del 1 al 7 de octubre. Seguimos con la huelga, siguen varias cosas pasando en el país, pero vamos a platicar un poquito. El tercer trimestre mostró un sólido crecimiento económico en Estados Unidos con un posible retraso en las predicciones de recesión hasta el 2024. El mercado laboral sigue robusto, a pesar de todo, lo que respalda a los consumidores. La vivienda es donde hay una lucha importante para su recuperación, sobre todo por las tasas hipotecarias que hay, ¿no? Siguen estando altas. Europa está enfrentando desafíos económicos, especialmente Alemania, mientras que Japón ahorita se está beneficiando de las exportaciones a Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito más a detalle de todo lo que es esta parte económica que está sucediendo en Estados Unidos, cómo afecta a otras partes del mundo. En términos de sindicato, el resumen, 3 semanas después del inicio de la huelga de la UAW, las conversaciones entre el sindicato General Motors empiezan a tener signos de progreso. General Motors ha presentado una contraoferta, marcando ya la sexta desde el inicio de las negociaciones, a pesar de las semanas de intercambio de ofertas. Las fuentes cercanas a las negociaciones indican que hay movimientos significativos en áreas que son claves. La UAW, o sea, la United Auto Workers, aún no ha comentado nada sobre las conversaciones. Bueno, no había comentado nada hasta el momento en que se hizo esta noticia. La noticia la vimos el jueves de la semana pasada. Estaríamos hablando, hoy es sábado 7, entonces haría el jueves, este jueves que acaba de pasar. El viernes en la tarde empezaron a haber ya ciertos comentarios en relación a avances por parte de la UAW. La huelga comenzó el 15 de septiembre y afecta a varias plantas de General Motors, lo que ha resultado en pérdidas para empresas estimadas en los $200 millones en estas primeras 2 semanas. GM ha obtenido una línea de crédito adicional de $6,000 millones para abordar la incertidumbre y para poderle hacer frente a esto. Entonces, ¿qué es lo que dice Shawn Fain, presidente de la UAW, que planea actualizar a los 150,000 miembros del sindicato de Ford, Stellantis, la empresa matriz Chrysler? El viernes, según una persona, informó sobre los planes. No está claro si Fain, el presidente de la UAW, ordenará una nueva ronda de paros laborales. En el momento en que se escribió esta nota era lo que se pensaba, al final ya no hubo eso. Además de Ford, las conversaciones con Stellantis y otros fabricantes de automóviles han estado activas en los últimos días. ¿Qué dice Ford? El martes de la semana pasada, que presentó una oferta completa que incluía un aumento salarial del 20% no acumulativo, es decir, de entrada, con un aumento de 2 dígitos en el primer año. Ford no dio más detalles. Sin embargo, esta propuesta, cuando se combina con los ajustes de costo de vida ofrecidos previamente, podría llevar la oferta a que equivalga al 30%. Por eso es que decimos que Ford va a salir de la huelga posiblemente más rápido que las otras y que ponga las bases de negociación o de finales de negociación para las otras 2 marcas, porque sería ya un precedente para la UAW. Ya terminé esto, ya logramos estos acuerdos, entonces si los logré con una, ¿por qué no lograrlos con los demás? Sin embargo, aún tanto el sindicato como Ford no han anunciado acuerdos en otros temas significativos como salario, representación sindical sobre todo en las futuras plantas de baterías, que aquí es donde se está atorando un poquito las negociaciones. Y lo habíamos dicho la semana pasada o la semana antepasada, que realmente el impacto o el fondo de esta huelga tiene que ver más con la fabricación hacia el futuro de los vehículos eléctricos que con los aumentos. Obviamente los aumentos son importantes, pero cómo van a estar hacia adelante. Y es donde está atorada muchas de las negociaciones. Se señala que los fabricantes de automóviles de Detroit aún están preparando para
para una lucha larga si así se requiere. General Motors aseguró el miércoles una nueva línea de crédito que ya lo habíamos platicado, ¿no? Ford también aseguró una línea de crédito de 4,000 millones. Estas líneas de créditos fortalecen el balance contra huelgas prolongadas. Una vez más, yo no creo que se vaya a ir tan larga, pero bueno, vamos viendo hasta dónde llega. La UAW dijo el lunes de la semana que se presentó una nueva oferta de contrato a General Motors. General Motors, a su vez, dijo que a pesar de la oferta existen brechas significativas. Eso era a inicios de semana, eso era el lunes. Hoy, en el transcurso de la semana, de lunes a viernes, ha habido buenos avances. Bueno, vamos a cambiar de noticia un poquito. Vamos a ver cómo estamos viendo la industria para finales de año. Cox Automobile a finales del mes pasado dijo que las ventas de vehículos nuevos en el tercer trimestre fueron sólidas, impulsadas por los inventarios considerablemente mejores, mayores ventas a flotas y consumidores. Aquí entra el retail, ayudó este mes, que aún están en el mercado a pesar de los precios elevados y las tasas de interés de préstamos de automotrices altos. Sin embargo, ahí están porque seguimos viendo subsidios de tasa por parte de las armadoras y del distribuidor. Acá en Estados Unidos sí están entrándole para poder mantener esas ventas. Las estimaciones iniciales sugieren que el mercado de vehículos nuevos para el tercer trimestre termina ligeramente por arriba del pronóstico del 15% en 3,9 millones de unidades. Casi todos los fabricantes de automóviles registraron aumentos de 2 dígitos en comparación con el año anterior. Las ventas de Honda aumentaron un 53% y las de Nissan más de un 40%. Estas dos marcas están teniendo un año muy fuerte acá en Estados Unidos y están empezando a poner su línea de dónde van a estar los próximos años. Vamos viendo cómo se ajustan estas dos marcas otra vez en el mercado. Stellantis fue la excepción. Ellos sí cayeron un poquito más del 1%, no pudiéramos decir que salieron tablas, cayeron un poquito más del 1%, impulsados por la búsqueda estratégica de precios de transición. Si se acuerdan, el mes pasado también hablábamos de que Stellantis tomó la decisión de bajar su precio en una de las unidades en más de $20,000. Entonces, Stellantis está en un ajuste. Otro dato importante, ahora que me acuerdo, es que también Tesla tiene su primer trimestre negativo desde que inició operaciones y está apostándole a disminuir sus precios. Entonces vamos a ver cómo cierra Tesla el año, porque viene un ajuste a sus precios otra vez. La historia del 2023 es la recuperación de los inventarios. Pues, claro, ¿no? Estos inventarios a finales de septiembre, o sea, esta semana, y a principios de septiembre, están buscando ser un 68% más alto de lo que fue en el 2022. Las notas y comentarios de los principales fabricantes de automóviles señalan que los niveles de inventario más altos, que brindarán más opciones a los consumidores e impulsarán a ventas más saludables. Ahora, tenemos más inventario, pero con tasas de interés alta, con condiciones económicas no ideales en este momento, y es por ello que las fábricas y el distribuidor en conjunto están trabajando en programas para hacer más accesible estas unidades a algunos clientes. Y esto, sobre todo las marcas de volumen. Hay otras marcas que no le están entrando porque sus ventas no dependen tanto de esto, o sea, unas ventas de los vehículos premium, de los vehículos de lujo, son unidades que pueden aguantar un poco más la economía por el sector al que están dirigidas, ¿no? Vamos entrando a temas que tienen que ver con la economía, porque creo que aquí hay algo muy interesante que migra, no nada más de Estados Unidos a México, pero creo que es algo que tiene importancia en las tomas de decisiones. Con 3 meses restantes en el año, la mayoría de las previsiones de recesión en Estados Unidos se han pospuesto para el 2024. Hay algunos que dicen que a lo mejor que nos vamos a brincar esa recesión que ya se pasó. Hay otros que creen que todavía vamos a entrar un poco. Todo va a tener que ver con estos ciclos de aumentos de tasas que está haciendo la Fed, ¿no? El sector bancario regional problemático, un mercado inmobiliario un poco anémico y un panorama fiscal, pero sobre todo político, inestable, que no ha podido reducir significativamente el crecimiento del PIB o del Producto Interno
Interno Bruto, mucho menos llevarlo por debajo de cero. Después de crecer un 2.2% en el primer trimestre y un 2.1% en el segundo semestre, el tercer trimestre parece aún más fuerte y debería situarse alrededor del 2.5%. Lo que respalda esta resistencia económica es un consumidor aún más sólido que tiene empleo con salario, crecimiento y sigue gastando. El gasto, y esto es fundamental porque también creo que también lo estamos viendo en México. Entonces, a pesar de todo lo demás que haría que no creciéramos, los países siguen creciendo, pero tiene que ver mucho con los consumidores. El gasto de consumo personal real ajustado por inflación sigue avanzando a tasas interanuales superiores al 2%, con particular fortaleza en el sector de los servicios. Sería difícil imaginar un escenario de recesión sin una desaceleración material en gasto en servicios, que representa aproximadamente la mitad del Producto Interno Bruto. En el sector de la vivienda se puede estar intentando tocar fondo, pero la lucha por recuperarse en medio de la disminución de esta accesibilidad, las hipotecas promedio a 30 años han vuelto a superar el 7% para superar sus máximos de octubre del 2022, lo que ha tenido un efecto notable en las ventas de viviendas existentes. A pesar de las tasas hipotecarias altas, la oferta limitada todavía parece estar impidiendo que la recesión en el mercado de vivienda haga que los precios caigan demasiado. Al contrario, seguimos viendo que el precio de las casas se mantiene sólido en esos niveles. Este último mes de septiembre empezaron a tener un poco más de presión, sin embargo, no la presión suficiente todavía para ver que los precios bajen. Viendo precios resilientes y bajas existencias, que es lo que hace que el precio se mantenga, los constructores de vivienda están comenzando a intervenir como proveedores marginales. Los permisos de construcción y los inicios de viviendas unifamiliares han estado aumentando constantemente este año. Por otro lado, los inicios de las viviendas multifamiliares que fueron fuertes en el 2022 cayeron un 41% en agosto y los desarrolladores pueden estar reconsiderando la viabilidad de nuevos proyectos, dando el nuevo suministro. El mercado de alquiler está en enfriamiento y en un entorno financieramente difícil. Una prolongada caída en este espacio sin mejora en el lado de las viviendas unifamiliares podría significar, ahora sí, que pudiéramos entrar a esta recesión. Pero hay un dato interesante en esto, que hay todavía mucho inventario. Entonces, no se caería, más bien dejarían de construirse este tipo de viviendas para que a lo mejor en el segundo semestre del próximo año vuelvan a arrancar. Todo va a tener que ver con el ambiente político que se está viviendo, que se va a estar viviendo más fuerte en el momento en que las campañas presidenciales comiencen. Mientras seguimos en precampañas en los dos países y en el momento en que se empiece a sentir una línea más clara de hacia dónde van los dos países, vamos a empezar a ver ajustes a un lado hacia el otro. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados a los, no tanto a los candidatos y hacia dónde se está haciendo el pueblo en términos generales. La economía europea en general continuó evitando una recesión también en el trimestre, pero el crecimiento es anémico. Sobre todo Alemania, que probablemente en recesión debido a la presión de los precios energéticos más altos y el crecimiento decepcionante en China. Acuérdense que Alemania está muy metido en China, un importante destino de exportación para ellos. Los países del sur de Europa, que tienden a tener economías de servicios más fuertes, están comenzando a sentir el efecto de esta alta inflación con una desaceleración del gasto de los consumidores durante todo el trimestre. La economía japonesa ha sido impulsada por las exportaciones de Estados Unidos y un yen más débil, que cayó el 2.5% durante el trimestre. El crecimiento chino está luchando por volver a la tendencia después de una reapertura decepcionante de las duras restricciones pandémicas que tenían, con desarrolladores cargados de deuda, luchando por hacer pagos de intereses. La actividad en el sector inmobiliario, que representa una parte desproporcionada del PIB en China, continúa sufriendo. En el lado del consumidor, los efectos negativos en la riqueza debido a la caída de los precios de la vivienda
está afectando la confianza de los mismos y manteniendo el gasto por debajo de las expectativas. El trimestre vio un impresionante retorno a la fuerza en los mercados energéticos. El petróleo, por ejemplo, el crudo West Texas Intermediate, subió de $71 el 30 de junio a 91. Esto gracias a las continuas reducciones en la producción por la parte del OPEP, liderada por Arabia Saudita y Rusia. La mayor producción de países fuera del OPEP, o sea, Estados Unidos, Brasil y Canadá, está suavizando el golpe, pero la Administración de la Información Energética en Estados Unidos todavía predice que los inventarios mundiales de crudo habrán pasado de un excedente a déficit en el tercer trimestre después del 2021. Entonces traíamos excedentes, vamos a sacar un déficit y eso está haciendo que los precios empiecen a subir. Los precios más altos del petróleo crudo se reflejan en la inflación general con un índice en países de los consumidores y IPC subiendo un 3.7% interanual en agosto desde el moderado 3% de junio. Mientras tanto, el IPC, o sea, el índice de precio al consumidor central de 12 meses, continúa disminuyendo del 4.8 al 4.3, esto es a nivel mundial. La inflación central ha bajado desde su punto máximo en septiembre del 6.6, pero aún está lejos del objetivo de la inflación del 2%. Esto ya en Estados Unidos, esto es lo que asevera la FED. Las preocupaciones sobre la inflación salarial han mantenido a la FED centrada en el mercado ajustado. El objetivo del Banco Central es reducir las ofertas de trabajo y la rotación de empleos. En lugar de forzar despidos, parece que esto está funcionando hasta ahora. Esto debería de ayudar a frenar la elevada rotación laboral que ha demostrado ser un impulsor de los grandes aumentos salariales. ¿Por qué? Por el costo de despido, por el costo de recontratación, por los costos que generan estos. Acá en Estados Unidos, acuérdense que hay un seguro de desempleo, y ahí es como se mide el costo de lo que está sucediendo con la gente, con estos cambios. Entonces, si yo reduzco ofertas de trabajo para reducir la rotación de empleados en este momento, estos recursos que se utilizan para desempleo se pueden detener también. ¿Qué más tenemos en cuanto a economía? Bueno, después de un primer semestre muy fuerte, los mercados de valores estadounidenses perdieron algo de impulso en este trimestre. El índice S&P, Standard & Poor's, cayó cerca del 4%, reduciendo su rendimiento año a la fecha a un sólido 12%, pero se redujo. Las acciones de valor superaron a las de crecimiento, ya que el sector energético emigró como un claro líder en el mercado, mientras que los previamente dominantes, Meta, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, etcétera, retrocedieron un paso. Tesla, sobre todo en este último trimestre. La imagen de ganancias corporativas para el 2023 definitivamente no parece tan mala como se anticipaba a principios de año. Yo creo que esto lo vemos también en otros países, posiblemente formando un punto bajo en el segundo trimestre en torno al 9% interanual que se generaba. Esta recesión de ganancias, entre comillas, se ha debido principalmente a la compresión de los márgenes, ya que el crecimiento nominal de los ingresos se desaceleró desde su punto máximo. ¿Cuáles son las perspectivas para este cuarto trimestre, ya con todo este contexto? Las tasas de interés van a seguir estando altas, los precios de energía seguramente van a subir y la huelga posiblemente se prolongue un poco más de lo esperado. La pregunta aquí para todos los que dicen que se va a prolongar más de lo esperado es que nunca dijeron cuánto era lo esperado. Entonces, mi cálculo siempre fue que durara el mes de octubre, que para noviembre ya tuviéramos una respuesta. Vamos a ver si es cierto. Yo espero que se resuelva esto antes del Día de Muertos. Vamos a ver si latinamos o no. El resistente consumidor estadounidense se ha puesto a prueba, pero el crecimiento del empleo y los salarios en los próximos meses van a seguir respaldando el gasto. Con la economía experimentando más una recesión parcial que una disminución generalizada, la recesión en el mercado de la vivienda que comenzó el año pasado parece estar tocando fondo, aunque las tasas hipotecarias obstaculizarán
una recuperación a corto plazo. El sector manufacturero puede estar en recesión a medida que las empresas reduzcan los excedentes de bienes acumulados al final de la pandemia. Algunas tendencias seculares a largo plazo respaldan la economía y pueden amortiguar una desaceleración. La generación milenio, que propuso tener familias durante más tiempo que cualquier generación reciente, finalmente está comenzando a formar estas familias y a comprar casas. La demanda se inclina hacia puntos de precios más bajos, pero debería mantener la producción de constructores constantes, a menos que las tasas hipotecarias realmente tengan un crecimiento brusco. La notable tendencia de las empresas estadounidenses en traer la manufactura más cerca a casa llevan a un aumento notable en la construcción comercial e industrial. La Fed no aumentó las tasas en las reuniones de junio o septiembre. Después las elevarán un cuarto de punto. Puede haber pasado un ritmo de endurecimiento en la tasa, lo cual creemos que ya no va a seguir. Las probabilidades de esto en noviembre dicen que están en el 50%, es decir, no saben qué va a pasar en noviembre. Sin embargo, todo indica que ya no va a haber aumento en las tasas para el cierre del año, lo que podría proporcionar suficientes datos para convencer a todos que la inflación está ya más controlada y continuar su disminución hacia un objetivo del 2%. Si la Fed se salta otra reunión, es probable que haya terminado con el ciclo de endurecimiento de las tasas, es decir, si realmente en noviembre no hay un crecimiento, ya dejará de haber y empezarán las reducciones a partir del primer Q del año que entra. ¿Qué pasó en el mes de septiembre, tanto en Estados Unidos como en México, en la industria automotriz? Las ventas de automóviles en Estados Unidos aumentaron un 19% versus el mismo periodo del año anterior. El mercado automotriz de Estados Unidos continúa mostrando un crecimiento sólido en comparación con el mismo periodo del año anterior. Durante el mes de septiembre se registró un incremento del 19% en comparación y un pequeño avance del 0,3% respecto a agosto. En total se logran 1.337.707 unidades, poniendo el 2003 ya en 11.694.486 unidades y con una tendencia clara para andar alrededor de las 15.5 millones de unidades para final del año. El tercer trimestre muestra un sólido crecimiento económico en Estados Unidos, con un posible retraso en las predicciones de recesión hasta 2024, como lo habíamos platicado. Sin embargo, el mercado laboral sigue robusto. Esto hace que los consumidores empiecen a buscar más vehículos, empieza esta generación milenio a casarse cada vez más, la milenia baja, la centennial alta, y estos están buscando también hacer familias. Estas generaciones empiezan a buscar otro tipo de vehículo, empiezan a buscar otro tipo de vivienda y empiezan a avanzar. Como habíamos comentado, tras 3 semanas de huelga, la UAW y las empresas manufactureras empiezan a llegar a acuerdos, se empiezan a acercar y desde el punto de vista agencias automotrices, el throughput se mantiene en Estados Unidos en 71 unidades por agencia. El cierre del año empieza a tener varias connotaciones dependiendo de con quién estemos hablando. Estas connotaciones tienen que ver con las 15.5 millones de unidades, llegando con un cuarto trimestre sólido en ventas. Tenemos inventario. Los dealers tienen inventario para otros 45, 60 días y las plantas tienen otro inventario adicional de otros 40 días. Quiere decir que hay inventario suficiente para enfrentar el cierre del año. La problemática puede venir más en la postventa, que son ataques, como habíamos platicado la semana pasada, que pueden ser más directos a la satisfacción del cliente, lo que pudiera, más allá de afectar las ventas actuales, pudiera afectar ventas futuras. ¿Y por qué afectaría ventas futuras? Porque el que está yendo al taller mecánico ahorita seguramente no es un cliente que esté en compra de unidades en este momento. Son dos tipos de clientes a los que se están atacando. Y eso es lo que posiblemente pueda doler más con esta estrategia que hizo la UAW de cerrar los centros de distribuciones de partes, porque está afectando las ventas futuras, las cuales pudieran resolverse. Acuérdense, afortunadamente, es una realidad, el
Los clientes somos clientes de memoria de corto plazo en términos generales, a menos que hayamos vivido algo que exponencialmente afecte la parte emocional de forma alta, hacia bien o hacia mal. Entonces, a lo mejor una mala experiencia hoy por la falta de partes, dentro de las agencias podemos ser muy proactivos para entender lo que está sucediendo, que está fuera de nuestras manos, pero la pregunta es que sí está en nuestras manos para poder asegurarnos que el cliente entienda la situación y no se vaya con un mal sabor de boca de la agencia. En México, la industria automotriz ha experimentado un impresionante crecimiento en septiembre, con un aumento del 35.6% en comparación con el mismo mes del año previo. Esto según los datos proporcionados por el INEGI. Las ventas de vehículos nuevos alcanzaron las 118.038 unidades, superando las 87.194 que se vendieron hace un año, siguiendo los crecimientos constantes de la industria con un 13.7% en comparación al mes anterior. Hasta septiembre de este año, el mercado ha mostrado un incremento del 24.9%, superando claramente ya las ventas prepandemia, con un 2.1% arriba del 2019. Ahora, desde mi punto de vista, la industria debe de poner la mira en las ventas del 2018, que ligeramente superaron el 1.427.000 unidades. Con el modelo de nosotros en G20, nuestras estimaciones actuales nos ponen en 1.394.000 unidades para final del año. Es relevante destacar que nuestro modelo de pronóstico había estimado una venta de 114.000 unidades para el mes de agosto y terminó con 118, o sea, una diferencia del 4%. En el mes de julio tuvimos una diferencia de menos de medio punto porcentual con el pronóstico. Que vamos bien en nuestras estimaciones hasta el momento y creemos que el mes de octubre va a estar va a estar alrededor de las 123.000 unidades. Lo que nos indicaría, si llegamos a estas 123.000, que sí, el cierre del año va a estar entre ese 1.350.000 y 1.390.000, pero más cercano al 1.390.000 que al 1.350.000. Si terminamos por arriba de las 125.000 unidades, seguramente vamos a vender las mismas unidades que se vendieron en el 2018, incluso con la posibilidad de estar por arriba de ellos. Entonces, octubre va a ser un mes determinante en cómo se prepara el cierre del año. Lo que sí es cierto para todos los distribuidores que nos escuchan es que hoy tenemos un mercado, aún con tasas altas, un mercado caliente, un mercado que está comprando, un mercado que está reaccionando por dos cosas fundamentales. Una es una mejor oferta salarial que tienen, hay más disponible, y dos, seguridad de empleo. Hoy los empleados cada vez se sienten más seguros de sus empleos, por lo cual, o el mexicano en general, el americano en general está más seguro de su empleo, por lo cual también da esa tranquilidad de entrar a un préstamo. En Estados Unidos hay una gran diferencia. En Estados Unidos que tú puedes refinanciar tu casa, puedes refinanciar tu vehículo un año después. Entonces muchas veces dices, compro con una tasa ahorita, pero en un año refinanció mi vehículo y puedo obtener una tasa menor. Es distinto en otros países, sin embargo, lo que sí es igual es que hay una mejor oferta salarial y hay más seguridad en el empleo. Es importante mencionar que el rendimiento por negocio en México también sigue mejorando. Estamos llegando a las 45 unidades vendidas por negocio. Hay muchas agencias, se están construyendo muchas agencias, se están construyendo más agencias en términos de porcentaje que el porcentaje que está creciendo el mercado, pero aún así el throughput por agencia sigue creciendo. Y bueno, pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana. Espero como siempre que sea de interés de ustedes. Sus comentarios los agradezco muchísimo, me ayudan a mejorar, ayudan a que ustedes tengan también un mejor servicio, que al final del camino eso es lo que buscamos, que ustedes se beneficien con esto. Muchas gracias y hasta la próxima semana. No te pierdas el próximo episodio de G20 News World, todos los lunes.